Una de las noticias que sin duda marcó la semana y va a marcar los próximos días también es a ver, ¿cómo decirlo? El quilombo Sí, no sé si... político y barra Social no narco. es, porque... No, pero fue realmente llamativo el modo de operar de lo que pasó en Ecuador. Sí, es como que el Estado narco, las fuerzas narco, es como que obligaron al Estado, ¿no? Y se pusieron pusieron al Estado, a un Estado que estaba con un presidente recién asumido, Sí. que no le dio margen Novoa. no le daba margen de acción casi, lo dejó entre la espada y la pared y el tipo, bueno, está saliendo adelante. Pero, como se darán cuenta los que nos escuchan, no estamos muy empapados en el tema, por eso vamos a llamar a alguien que sí sepa y que nos explique bien qué es lo que está pasando. Por eso es que del otro lado estaba Martín Shapiro, analista político. Martín, buenas noches, ¿cómo te va? Gonzalo Jiménez habla. Buenas noches, Gonzalo, gusto saludarte. Gracias. Martín, ¿nos contás un poco qué fue el disparador para que este grupo narcoterrorista haya entrado y tomado cárceles, canales de televisión, universidades? ¿Qué fue lo que motivó y qué es el disparador para que esto pase? Bueno, vamos con tres hechos distintos, porque me parece que hay un proceso, que es un proceso muy rápido, digo, que tiene una velocidad, el aumento de homicidios de Ecuador, de ser uno de los países con las tasas más bajas de América Latina, a uno de los países con las tasas más altas de homicidios, efectivamente es algo que no pasa de un día para el otro, es un proceso que no se dispara de un día para el otro, pero que sí podemos encontrar hitos. Uno de los hitos es en 2020, el asesinato de uno de los líderes de uno de los grupos narcos más grandes que operaban en Ecuador. Eh, Efectivamente esto dispara una ola de enfrentamiento entre los grupos, desordena la actividad ilegal y como todos sabemos en el desorden y en las disputas entre los grupos es donde se generan los picos de violencia. Eh, Después tenemos una serie de incidentes que aparecen primero en las cárceles, vinculados a esos enfrentamientos, los primeros grandes episodios de violencia masiva entre reclusos y contraguardias se dan en las cárceles ecuatorianas y es desde las cárceles hacia afuera que empieza a estallar la violencia. Y lo último tuvimos la detención de Fito, un líder de uno de los grupos, de los choneros, eh, que va acompañado de la primera declaración de estado de sitio y restricción horaria del nuevo gobierno, del gobierno de Noboa, que como ustedes mencionaban, que sucedió y tiene que finalizar el periodo de Guillermo Lasso. Entonces nos encontramos con una reacción violenta de estos grupos que facilita, después de la detención, la fuga de este líder y que también reaccionan contra el estado de sitio, muestran su no operatividad, ¿no? Digo, muestran que no sirve, entre comillas, muestran que tienen control, muestran, de hecho, cuando vemos qué es lo que hacen, con la toma de rehenes en un penal, con lo que sucedió en el canal de televisión, que duró poco, obviamente fueron aprendidos los que lo hicieron, pero digo, es una muestra de impunidad y de capacidad, sobre todo una significación muy grande de los grupos violentos ligados al narcotráfico. Bueno, obviamente eso obliga a una reacción de la política que el presidente la vehiculiza mostrando la mayor dureza posible contra estos grupos organizados. Digo, ¿cómo hace eso? Bueno, haciendo una declaración que declara beligerantes a estos grupos, eso es una cosa bastante extraña, pero digo, y declara un estado de guerra interno. ¿Esto qué le permite? Bueno, que el ejército intervenga y que además intervenga como intervienen los ejércitos ante una guerra, no como un ejército que actúa como una fuerza más de seguridad, ¿verdad? Mm. Eso seguramente va a permitir alguna saturación militar
y amén de permitir alguna saturación militar, probablemente va a permitir que se obre con alguna violencia que no es la típica de los manuales de procedimiento penal. Y bueno, obviamente junto con este estado de sitio y este estado de guerra interno, hay una suspensión de garantías constitucionales. Martín, buenas noches. Mariano Ferretti te saluda. Eh, Buenas noches, Mariano. Estamos hablando de Ecuador. A ver, son varias cosas que se pueden trazar, ¿no? Porque es un país a nivel social que tiene la economía dolarizada, uno de los países más desiguales de América Latina, bla, 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 bla. Eso por un lado. Por el otro lado, en lo lo que respecta, estamos hablando del mismo país que los candidatos a presidente fueron a votar con chalecos antibalas, cascos, y a cada aparición pública, después del asesinato Ujú. de un candidato a presidente, eh, a la vista de todos fue, ¿no? Lo amasijaron a la vista de todos. Eh, ¿Cómo crees vos, o por un lado, cómo va a terminar esto? Si va a ser una guerra, una guerra entre el Estado y el ejército ecuatoriano contra estos grupos de narcotraficantes muy vinculados con los narcotraficantes mexicanos, o sea, de los cárteles, creo que de Sinaloa, creo que es el que más pesa. ¿Y quiénes financian a esta gente? Si verdaderamente son esos cárteles que ya como que van perdiendo, no sé si poder o, al contrario, van generando ramificaciones de lo que pasa en México. A ver, diría algunas cuestiones. Hmm. Sobre las asociaciones no están solo los mexicanos, sino también ha aparecido con alguna penetración en el Estado vinculaciones con la mafia albanesa. Básicamente, estos cárteles, grupos, no son cárteles, estos Sí, grupos ecuatorianos se asocian con grupos de narcotráfico internacional, multinacional. ¿Por qué sí, motivo? Bueno, porque el principal interés del Ecuador como punto para el narcotráfico es como puerto, como lugar de salida, muy especialmente de cocaína producida en Perú y Colombia, dos países con los que tiene frontera. Ecuador tiene una muy buena infraestructura de autopistas y rutas construidas durante el gobierno de Correa, que modernizó mucho la infraestructura del país, tiene una estructura de puertos muy razonable, y es un país que no tiene controles tan grandes ni en los flujos de dinero, que ahí me parece más importante eso que la dolarización en sí, que cuál es la denominación de la moneda, sino cómo se controlan los flujos financieros, y tiene una salida que desde el Pacífico, ya sea vía el canal de Panamá hacia Europa o hacia México y en última instancia los Estados Unidos, tiene, bueno, un punto de llegada, un punto importante para el narcotráfico. Eh, en función de esto, los grupos se asocian, no es que los financian como un brazo, como una sucursal bien. del cartel Jalisco Generación, de Nueva Generación, del cartel de Sinaloa, de la mafia albanesa, sino que, bueno, son asociaciones que tienen que ver con el funcionamiento del delito que funciona como cualquier empresa multinacional y como cualquier flujo transnacional en el capitalismo. Digo, lo hacen con mucha eficiencia, ciertamente, para eludir los controles, para eludir la legislación, para eludir el Estado y también para infiltrarlo. Digo, es el poder que da el dinero, ¿no? Y sobre cómo va a terminar, que era la otra pregunta que me hacías, Sí. no me animo, digo, podemos decir dos cosas. La primera es que todo el arco político, desde Correa hasta la derecha en Ecuador, está apoyando esta militarización que dispuso el presidente Noboa. Y también podemos decir que las experiencias de militarización en América Latina, tanto en Brasil como en México, no han sido eficientes en controlar los flujos de droga. Diría que hay otra más para mirar muy diferente, que es la de Colombia, que, bueno, nada, está atravesado por el conflicto interno con la guerrilla, con los paramilitares, y Ujú. bueno, ya es distinto, pero bueno, no han sido especialmente exitosos estas intervenciones con el ejército. Entonces, yo soy escéptico, pero lo cierto es que eh, todos los sectores políticos lo están apoyando porque todos quieren eh, recuperar la primacía del Estado. Creo que es un desafío monumental recuperar la primacía del Estado una vez que la violencia se descontrola. Pero bueno, también es cierto que no son grandes cárteles como los que había en la Colombia de los 80, Claro. que tendrían capacidad de rivalizar per se
con un Estado organizado y ordenado. Son grupos que están enfrentados entre sí, que no tienen intereses comunes, que no tienen líderes comunes, entonces habrá que ver qué es lo que sucede. Yo creo que va a ser muy importante en este sentido más lo que se pueda controlar las cárceles y lo que pasa en las cárceles, y es que eso se puede hacer, que la militarización. Pero bueno, de vuelta, eso son intuiciones. Martín, No. eh, se hablaba en estos días que el presidente Noboa lo que estaba intentando era llevar adelante una movida como la que puso Bukele en El Salvador. ¿Estamos hablando de lo mismo? Son cosas totalmente distintas y no es lo mismo, ¿no? No puedes aplicarlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando uno ve todo esto y ve toda esta avanzada, lo primero que se me viene a la mente es Rosario y la posibilidad de que en un tiempo no muy lejano estemos viviendo situaciones similares acá, teniendo en cuenta también los problemas económicos que tenemos y cómo los cárteles de narcotráfico suelen ocupar los lugares que los estados no ocupan. A ver, por partes y de vuelta con toda la eh, transitoriedad que tiene cualquier análisis de la situación en este momento, digo, es muy coyuntural, no se puede hacer una evaluación de algo que está pasando, ¿no? Quiero decir, por lo menos como balances. Y sí creo que se puede mirar que Novoa va a intentar algo parecido a lo que hizo Bukele, que es usar la agenda de seguridad como una plataforma para crecer políticamente. Recordemos que él Mm. tiene mandato de solo 2 años, porque está terminando el mandato de Lasso, y efectivamente ya está convocando un plebiscito que tiene temas de trabajo sociales, temas de trabajo sociales Sí. y temas de seguridad, efectivamente. Entonces, me parece que sin lugar a dudas va a haber un intento de hacer política a partir de su muestra de dureza con la violencia y con los grupos violentos organizados. Dicho esto, eh, me parece complejo, no lo sé, digo, no lo imagino que vaya a tener una política tan sostenida como la salvadoreña, donde ha sido encarcelado algo así como el 1,6% de la población. Es una política difícil de sostener socialmente y hay un ordenamiento, digamos, que los que miran El Salvador con atención también lo ven, que incluye no solo instancias de confrontación, sino también de acuerdo con las pandillas. Entonces, eh, me parece difícil pensar en una imitación lineal de ese modelo. Sí diría que está haciendo el intento de usar la seguridad como una plataforma de crecimiento político. De eso no hay duda, vamos a ver si le sale bien. El requisito para que le salga bien es que como Bukele tenga buenos resultados en materia de disminución de la violencia, Claro. ¿no? Eh, lógicamente. Y si pensamos y miramos a Rosario, yo diría de momento que no tenemos algunos de los componentes que sí tiene Ecuador, que es su vecindad con Colombia y con Perú y su salida al Pacífico. Sí tenemos salida al Atlántico, sí tenemos un gran tránsito de mercaderías que por su característica en el modo de venta, las commodities, maíz, soja, etcétera, se hacen en grandes contenedores donde hay algún tipo de posibilidad de camuflar Mm. cantidades relativamente pequeñas de droga, es decir, insertar a Argentina en el comercio internacional de droga, particularmente hacia Europa. Pero por lo menos lo que yo conozco, hace un tiempo salió una buena investigación de Hugo Alconada en La Nación. Hablaban de volúmenes de dinero de 9, 10, 11 millones de dólares por mes. Ah, Y bueno. cuando uno mira eso de cara a las cifras del comercio exterior argentino, cuando uno ve de hecho las bandas, no parecen ser bandas tan sofisticadas, ¿no? Digo, no No, hemos sí, sí, sí. encontrado vínculos entre los monos y el cartel de... Sí, hay, más bien son productores bolivianos o que tienen un contacto local, o colombianos que tienen un contacto local, pero más bien es una transacción que se realiza entre Colombia, Bolivia y Europa. Entonces, creo que no hay un volumen así. Sí hay una situación de cierto descontrol institucional que me parece que requiere de mucha voluntad política, pero entiendo que todavía es una situación que se puede
manejar si encontramos esa voluntad política. Se pueden encontrar soluciones y soluciones dentro del marco de la democracia, sin necesidad de medidas de este tipo. Bueno, Martín, muchas gracias por tu explicación. Te agradecemos la claridad para hablar de un tema tan delicado y obviamente que no nos gusta, ¿no? Porque no es que Ecuador queda en el... iba a decir en el culo del mundo, ¿no? Pero queda acá nomás, queda en el mismo continente y no está bueno esto, no está bueno tampoco cómo esta gente va captando, ¿no? Con la necesidad y un contexto social bastante delicado que atraviesa América Latina y cómo estos grupos van coaptando a esta gente, no está, ¿no? Y si uno hace a espejo, lo mismo pasa en Rosario, como decías vos, con sus diferencias, obviamente, con sus matices. Pero bueno, ojalá que se solucione. Y el problema es que lo que lo tiene que combatir son fuerzas que están realmente muy mal pagas en toda Latinoamérica y terminan sucumbiendo ante... Aparte andás a ver, no sé narco. La diferencia en lo que es el armamento. Habría que preguntarle a Menem que le mandó. Claro, bueno, pero no sé qué diferencia si el ejército ecuatoriano está bien equipado frente a estas pandillas. De eso tenés información ya para ir cerrando la nota. Sí, a ver, efectivamente, cuando el tráfico de armas, había fusiles, R-15, están viendo que los grupos irregulares tienen buen equipamiento. Ahora, efectivamente, no tienen los equipamientos de una fuerza militar. No. Eso, digo, en los lugares donde tienen los armamentos más sofisticados, eso no ha pasado en general. Pueden tener uno o dos, pero digo, no es un problema de armamento, sino de la capacidad del narcotráfico de infiltrar las instituciones y de operar por debajo sobre la necesidad social que tienen los países, que son países como los nuestros en general con problemas sociales muy grandes. Muchas gracias, Martín. Por favor, un gusto. Era Martínez Chapiro, analista político, que habló y nos contó, nos explicó un poco de lo que fue esta noticia, ¿no? Que 48 horas fue como esta rebelión, el levantamiento de los grupos. Ya que haya una rebelión narco. Es bravo, ¿no? Pues, no, es medio difícil, porque no fue un estallido social, en realidad. Que salgan a cacerolear. Fueron los grupos narcos que se le pusieron a medir a ver quién la tenía más grande, si el Estado ecuatoriano o estos grupos narcos. Hay una violencia bastante fea, chocante, sí, que pasó acá, no en el culo del mundo, sino no acá nomás, pero bueno, acá bastante cerca. ¿Temita? Temardo. ¿Y después? ¿Qué viene? Noticias de la boina. En exceso, ¿vos sabés que In Excess? No, posta, sí, me lo estás diciendo. De verdad. Me estás haciendo descubrir eso. Cuando hoy le digo al operador, que vino con los zapatos de Lonté. No, le afanó los zapatos a Mamá Cora. Hoy vi que... Mirá qué lindo. Eso, ¿en qué feria americana te lo robaste? Esos son viejos, esos zapatos. Bueno, ¿qué, ¿las uñas pintadas tiene? No, tiene media. Media. Y sí, que eso, si no te saca unas ampollas. No, terribles. Pero media cancán. Y claro. Sí, es que van con eso. Ahí está, ¿ves? Mira. Mira qué lindo que te queda. Bueno. Qué lindo, nene. Cuando digo In Excess, uy, me mataste, ¿cómo se escribe? Me dice. Y bueno, Lali son 4 letras. Dale, In Excess también. Dale nomás.